Hoy estaré entrevistando a una mujer que se ha desarrollado en varios medios de comunicación, una guerrera que no le tiene miedo a nada. Ella es un áncor del periodismo en el ámbito de noticias. Con ustedes, Jimena Gilbert. Wow, muchísimas gracias por esa presentación. ¿Cómo estás, amiga querida? Muy bien, Jimena. Quiero hacerte unas pequeñas preguntas porque me gustaría mucho saber qué piensas tú acerca de él. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus inicios en la televisión? Bueno, mis inicios fueron en Ecuavisa, esa fue mi escuela, ¿no? Ahí empecé primero como reportera de fuentes, que en realidad era como una investigadora. Yo tenía que buscar temas, ir a diferentes lugares, instituciones, para de esa manera tratar de tener la información y llevársela a los reporteros. Luego tuve la oportunidad de yo ser la reportera y poder toda esa información que yo investigaba, procesarla, escribir, editar y así fui creciendo poco a poco en este ámbito del periodismo. Mis primeras notas eran notas comunitarias, ¿no? Y por cosas y planes del Señor, luego terminé trabajando nuevamente con los temas comunitarios, pero ya en otras funciones. ¿Cómo llegaste a ser directora de noticias? Bueno, justamente esas eran las funciones de las que te hablaba, ¿no? Después de varios años de ser reportera, un día mi jefe vio en mí esa capacidad de poder no solamente hacer reportajes, sino también poder dirigir a los reporteros de alguna manera, buscar temas interesantes para los noticieros. Entonces, primero fui jefa de información. Entonces, primero pasé a ser jefa de información y de esta manera trabajaba directamente con los reporteros, los dirigía en los temas, les decía qué cosas eran más noticiosas, cómo las deberían enfocar. Y luego de un tiempo trabajando en eso, se dio la oportunidad de poder ser directora de los noticieros matinales de Ecuavisa. Fue una experiencia maravillosa porque pues ahí me tocaba en cambio tener una visión macro de absolutamente todo lo que tenía que salir al aire, ¿no? Yo tenía que decidir qué noticias y en qué orden debían ir, cuáles temas íbamos a trabajar. Es manejar no solamente contenido, sino es manejar forma, es manejar producción, es una experiencia muy gratificante y que me ayudó a crecer bastante profesionalmente. Me imagino que eso fue algo muy complejo para ti, ¿verdad? Porque comenzando de reportera, ir a Sí, directora de noticias. pero sabes que me ayudó mucho haber sido reportera, porque en mi experiencia en la calle fue lo que me permitió también saber qué cosas desde escritorio ahora podía mandar a hacer y qué cosas no. Oh. Qué cosas, hasta dónde podía llegar un reportero. O sea, yo les podía decir, no, claro que sí, eso sí lo puedes hacer, porque yo sabía que se podía hacer, porque yo ya lo había hecho. Entonces, realmente, haber sido reportera antes de ser directora fue una base muy sólida que me permitió ejercer de una mejor forma las funciones. Qué bueno. ¿Te gustaría incursionar en otro ámbito que no sea noticia y comunidad en cuanto al periodismo? A mí siempre me llamó la atención el ámbito de la investigación, pero creo que en este tiempo, en este momento de mi vida, mi deseo es hacer un programa de historias positivas de discapacidad. Como estoy involucrada en el tema de discapacidad, es parte de mis metas de vida el tema de difundir inclusión para las personas con discapacidad. Entonces, uno de mis objetivos es tener un programa enfocado a eso. A muchos estudiantes les interesaría saber, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es buscar una noticia? A veces son difíciles de encontrar, ¿no? A veces están allí, pero son difíciles de poder encontrar todas las fuentes para dar la noticia completa. Es decir, puedes tener un hecho, pero para poder contarlo de manera correcta y profesional tienes que buscar varias fuentes. Entonces, ahí está parte de tu perspicacia como periodista, ¿no? Hay temas que pueden fluir fácilmente, como hay temas que pueden ser muy duros de tratar, ¿no? Pero son cosas que vas aprendiendo con el tiempo y que te va dando la experiencia. ¿Cuáles son las características que debe tener un reportero para poderse involucrar en un medio de comunicación? Mira, yo creo que primero que nada un reportero tiene que ser una persona íntegra, ¿no? Porque tienes que tener los valores bien puestos para poder trabajar luego afuera, ¿no? Porque afuera estás expuesto a muchas cosas y tienes que ser una persona
imparcial, a pesar de tener una opinión sobre algo, en el momento de que eres reportero, tú tienes que tener claro de que tienes que tener un punto neutro en el momento de buscar la noticia, no manejarte con emociones, no manejarte con pasiones, sino manejarte de una forma profesional. El reportero tiene que ser imparcial, tiene que tener credibilidad, tiene que tener honestidad, tiene que ser preciso y conciso para poder contar una noticia. ¿Qué es lo que te hizo difícil en cuanto a tu religión, acercarte mucho a Dios y buscar una noticia o mandarle el aire? ¿Qué es lo que te hizo difícil? Yo creo que al contrario, el conocer a Dios y el tenerlo en mi corazón me ayudó muchísimo a hacer un buen trabajo periodístico. Porque como yo te dije al inicio, una de las bases para poder ser un buen periodista es tener tus principios bien puestos. Entonces me ayudó siempre a ser súper recta y súper justa con las noticias que estaban dando. Quizás me cuesta y me costará todavía dar noticias que vayan en contra de esos principios. Ese tipo de cosas sí me cuestan. Cosas en las que quizás yo considero que delante del Señor no son correctas, ¿verdad? Evito darlas, ¿no? Y eso también es parte de un buen periodista. Si un periodista está involucrado en algún tema, por ejemplo, estás investigando una situación y resulta que te das cuenta que parte de eso que estás investigando hay un familiar tuyo, hay un amigo tuyo, hay alguien involucrado a ti, lo correcto es salir de allí. Es decir, tú no puedes hacer ese reportaje. Es parte de la ética periodística, ¿ya? Lo correcto es ir donde tu superior y decirle, por favor, coloque a otra persona. No porque no esté en la capacidad de hacerlo, sino porque es mucho más ético que no lo haga. ¿Cómo haces para ser madre y periodista a la vez? ¿Sabes qué? Habían quienes creían que no podía. Cuando más hijos tenía, más pensaban que me iba a alejar del periodismo, pero es duro. Porque tienes que aprender a organizarte con tu tiempo, tienes que aprender a organizar tu vida en general, pero por otro lado es hermoso porque tus hijos te ayudan a ver ya con otros ojos algunas noticias. Es decir, yo ya me volví mucho más responsable con el lenguaje que utilizaba y con el tipo de noticias que daba de acuerdo a los horarios, porque yo enseguida pensaba, ¿qué pasa si mi hijo está detrás de la pantalla? ¿Qué pasa si mi hijo es el que está viendo ese reportaje que yo estoy sacando o ese noticiero que yo estoy sacando al aire? ¿Me gustaría que mi hijo lo vea si está en un horario apto para todo público? Ah, no, esto no me gustaría. Entonces algo estoy haciendo mal. Para terminar con la entrevista tan interesante que me has brindado, vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a escribir me vas a escribir en una palabra o en una frase los siguientes términos. A ver. Ecoavisa. Escuela, mi escuela. Enlace. Parte de mi formación. Noticia. Una pasión. Madre. Una bendición. Jorge Rodríguez. Mi amor. Familia. Es un regalo. Dios. Todo. Muchísimas gracias. Ahora sí, chicos, hemos terminado con la entrevista. Espero que les haya gustado y conmigo será hasta una próxima. Gracias.